cursado, puntualidad en el horario, ya vamos a hablar también, bueno, el tiempo de tolerancia, ¿no? A las clases. En esta cátedra trabajamos con Power, así que una vez que inicia la clase, por ahí es complicado aceptarlos, cortar la clase, aceptarlos, cortar la clase, aceptarlos. Entonces, en la medida de las posibilidades de la clase, una vez que se inicie la clase, vamos a ir dándoles entrada a los alumnos que ingresan tarde, pero por favor les pido que me tengan paciencia porque no puedo cortar a veces un tema para, digamos, salir de la pantalla del Power e ir a la pantalla principal para darles el acceso. Entonces, la tolerancia es de 10 minutos, ¿sí? La clase empieza a 8:30, vamos a dar tolerancia de 10 minutos, 8:40 vamos a arrancar con la clase y a medida que la vamos desarrollando y le podemos dar ingreso a los compañeros que llegan en forma posterior, lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Ustedes recuerden, y esto también es importante, que ustedes si se inscriben a la mañana es porque tienen la disponibilidad para cursar a la mañana, ¿sí? Lo mismo a la tarde, es porque sé que voy a tener el tiempo para estar conectado, para escuchar la clase. Es como si ustedes irían a la presencialidad, solo que lo hacemos, digamos, de manera remota. Pero ustedes tienen que estar presentes en la clase, escuchar la clase y, digamos, tener ese tiempo para poder cursar, ¿sí? Participación en los trabajos de campo, también los trabajos prácticos que les acabo de mencionar. Y bueno, colaboraciones para llevar acciones innovadoras tiene que ver con alguna otra actividad que hacemos, por ejemplo, dentro del aula virtual. Vamos a tener una pequeña actividad hoy, al finalizar la clase. Se las voy a dejar para que ustedes puedan también practicar el ingreso y el uso del aula virtual, que es una herramienta que nosotros vamos a utilizar en el cursado, así que tienen que poder manejarla, practicar para que, por ejemplo, si el primer parcial lo hacemos virtual, que puede ser también esa la modalidad, ustedes, digamos, ese día no tengan complicaciones a la hora de entregar el parcial, ¿sí? Porque si se hace virtual, los parciales tienen un tiempo de entrega. Por ejemplo, el tiempo de entrega es de 8 a 10:30, ¿sí? A las 10:30, 10:31, el aula virtual no los va a dejar entregar el parcial. Por eso es que nos parece importante que desde ahora ya vayamos practicando las herramientas que tenemos disponibles como el aula virtual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo está ok? Ninguna, profesora. Cualquier duda, igual, consulta, me pueden escribir. Profesora, ¿sí? Virtual. Le hago una consulta, profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho bajito. Ustedes también me deben escuchar bajito porque en realidad estoy hablando bajito. Sí. Tengo una duda ahí en regular los trabajos prácticos, el porcentaje. Bien, si por ejemplo son 3 trabajos prácticos, a ver, esperen, sigo admitiendo algo. Si por ejemplo son 3 trabajos prácticos en el cursado, para promocionar necesito 2 y para regularizar necesito 1. ¿Sí? Más o menos así el porcentaje. ¿Sí? Gracias. Ese sería como, si son 5, para promocionar, para regularizar necesitaré 2 y para promocionar necesitaré 4. ¿Sí? Más o menos es así. ¿Hay alguien que esté recursando a la materia? ¿Nadie? Profesora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Brian, ¿cómo estás? Bien, profe, usted, buenos días para todos. Bueno. Tengo una inquietud, profesora. Sí. Yo no me pude anotar en la comisión. Mi intención es cursar la materia por la tarde. Pero bueno, como no pude elegir comisión, quizás, bueno, me conecté por hoy en la mañana. Claro, bien. Quizás, bueno, hay alumnos que ingresaron un poquito tarde o después de que lo mencioné. Vamos a hacer ahora, tengo 55 conectados, 54 en realidad. Si es más o menos el número equitativo, vamos a tener en cuenta los que
cursaron hoy a la mañana, en el caso de Brian es distinto porque me lo está aclarando. Para la asistencia, igual cuando vos pongas la asistencia, poné tu nombre, tu DNI, y además poné voy a cursar a la tarde, para que yo tome en cuenta que estuviste presente hoy, pero que en la próxima clase vas a ingresar en el turno de la tarde, ¿sí? Entonces, los que se bien, profe, gracias. anoten hoy con la asistencia, voy a considerar hoy, la clase que viene, voy a considerar que ustedes eligieron la comisión de la mañana, lo mismo a la tarde. Salvo que a la tarde se me inscriban 100 alumnos, que no creo, digamos, el criterio va a ser ese, ¿sí? Por eso les pedía, por ahí cuando nos vimos en la ambientación, que por favor los que pueden conectarse a la mañana, porque generalmente eligen el turno tarde, lo hagan a la mañana para que no estén alguna comisión sobrecargada. No porque no se pueda, digamos, conectar o yo no pueda dar la clase para todos esos alumnos, sino porque al momento de rendir el examen parcial no nos va a alcanzar el espacio físico para 100 alumnos, si se inscriben en una comisión 100. ¿Entienden a lo que me refiero? En la instancia de evaluación es donde se presenta el mayor problema si es que tengo muchos alumnos en una sola comisión y pocos en la otra. Entonces, bueno, esperemos que sea más o menos equitativo y que tengamos más o menos la misma cantidad de alumnos. Por lo que veo somos casi 60 personas, así que me parece que vamos a estar bien y no vamos a tener que entrar en el certificado de trabajo, de si se puede, de la prioridad, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, si no pasa eso, si no nos excedemos, cada uno se va a quedar en la comisión de la asistencia, digamos, ¿no? Obviamente, si ustedes ponen asistencia la primera clase, la segunda clase en el turno de la mañana, se entiende que están cursando a la mañana. Si por alguna eventualidad ustedes no pueden a la mañana un día y me avisan y me dicen, profe, yo era de la mañana y vine a la tarde excepcionalmente porque tuve que ir al médico. Entonces se anotan en la asistencia y me aclaran ahí, soy del turno de la mañana, ¿sí? Eso es una excepcionalidad. Nos puede pasar ¿cuánto? 1, 2, 3 veces, pero no siempre, ¿sí? Pero me lo aclaran y yo ya le tomo la asistencia del turno que corresponde. ¿Alguna otra duda? Hola, profe. ¿Quién? No veo. ¿Tu nombre, por favor? Ana Hidalgo. Yo quería preguntar si sí. los trabajos van a ser grupales y si son grupales, ¿de cuántos integrantes serían? No, son individuales los trabajos. Es como un control de lectura el trabajo práctico generalmente, para que ustedes también tengan la posibilidad de llevar la materia mientras se va dando el cursado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajo práctico? Los obliga o los incentiva a leer el material e ir llevando, digamos, la materia con la cursada, ¿sí? De manera de que ustedes los contenidos los vayan viendo más o menos cuando se van dando las clases, y es más fácil, digamos, por ahí conectar una unidad con otra si ustedes ya la tienen leída, si ustedes ya la tienen estudiada, si ustedes han hecho el trabajo práctico. Entonces es más fácil, digamos, conectar la unidad 1 con la unidad 3 si yo ya la he leído, ¿sí? Entonces, bueno, sirve para eso, como una manera para ustedes, también sirve para que ustedes puedan llegar al parcial sin tanto apuro y sin hacerlo en un fin de semana, que tampoco se puede. Entonces, para que ustedes vayan de a poquito entrando en el contenido y familiarizándose con las unidades, y bueno, con los trabajos prácticos son para eso, ¿no? Tienen también a veces una parte práctica para que ustedes pongan, ¿sí? Llevan a la práctica todo lo teórico que se da en las clases. Pero son individuales los trabajos prácticos y también se suben al aula virtual y también tienen un tiempo de entrega, ¿sí? Generalmente si yo les doy, por ejemplo, hoy el trabajo práctico, tienen hasta la semana que viene, o un poquito más quizás, 10 días, para realizar el trabajo práctico y entregarlo, ¿sí? No se entregan trabajos prácticos ni parciales por el mail, son siempre por el aula virtual. Por eso les digo que por ahí nos pongamos un poco a practicar. Hoy lo vamos a hacer, van a tener que todos están inscriptos, hoy van a tener que hacer una actividad en el aula virtual al final de la clase. Así que espero que todos se hayan matriculado para poder hacerla, ¿sí? Bien. Entonces, nada, ya les dije lo de la asistencia, lo del tiempo de espera, lo voy a repetir. Vamos a habilitar el aula virtual. El aula de clases se habilita a las 8:30.
A las 9 menos 20, o sea, pasado 10 minutos, doy comienzo a la clase. Los que no ingresaron hasta ese horario van a tener la posibilidad de ingresar después, pero van a tener que esperar que los pueda hacer ingresar, porque no puedo a veces cortar un tema para darles ingreso, ¿sí? Por una cuestión también de respeto a los alumnos que se conectan en tiempo y forma. Entonces, cuando yo pueda cortar el tema o cuando puedas darle ingreso, entonces lo vamos a hacer. Por favor, los que ingresen en forma posterior a los 10 minutos de tolerancia, me tienen, por favor, paciencia para que yo les pueda dar el ingreso en la medida de las posibilidades de la clase, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Hola, profe, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Nico? Profe, yo lo que le quería consultar, el tema de los parciales, ¿son preguntas del múltiple choice o esto Bien, para desarrollar? buena pregunta, si nos preparamos, porque por ahí también la forma de estudiar es distinta. Generalmente los hago mixtos a los parciales. Hago una parte múltiple opción, 10, generalmente 10 múltiple opción, con un puntaje, y 2 preguntas a desarrollar. Sí, son mixtos generalmente. Cuando, en las 2 instancias, si es presencial o si es virtual, los hacemos mixtos a los parciales, generalmente, es así. Muy buena tu pregunta, Nico, para que queden claro la modalidad del examen. Ah, bien, muchísimas gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda con respecto a lo administrativo? Profe, yo tengo una duda. ¿Usted ya tiene establecida la fecha de los parciales? No, todavía no. No, todavía no, pero generalmente son, a ver, estamos en abril, generalmente fines de mayo vamos a estar, o mediados de mayo vamos a estar rindiendo el primer parcial. El recuperatorio del primer parcial se da una semana después del parcial, ¿sí? O sea que ustedes tienen el parcial el jueves y yo les entrego la nota, generalmente es rápida la conexión, ustedes van a tener la nota rápidamente, eso también, las notas de los parciales las publico en el aula virtual, ¿sí? Ustedes van a entrar al aula virtual y van a tener la lista con la nota de cada uno de ustedes. A partir de que la lista se publica, la semana siguiente o el jueves siguiente organizamos el tema del recuperatorio, ¿sí? Una semana después a que entregué las notas. Sí, ¿alguien más? Viviana, no sé si levantó la mano. Así comenzamos. Sí, buen día, profe. Buen día, profe. Una consulta. Con respecto a las promociones, ¿llevan un coloquio, un examen final, un trabajo práctico de investigación? Son 2 exámenes parciales con 7, trabajos prácticos aprobados, la asistencia, más un coloquio, que es un trabajo que se viene haciendo en forma escrita. Todavía no hemos, el año pasado también fue en forma escrita, no es oral, se entrega así como si fuese un parcial. Es un trabajo de campo, donde ustedes van a poder incluir todas las unidades del programa, o van a poder elegir contenidos de acuerdo a la temática de la que estemos hablando, van a poder trabajar con todos los contenidos que vimos durante el dictado de clases. Pero es promocional la materia. Así que si nos ponemos las pilas con los trabajos prácticos y los parciales, digamos, no son difíciles. Además, a comparación de otras materias, es una materia corta en cuanto al contenido. Ustedes ya van a ver, el programa también lo voy a subir, van a ver que las unidades no son unidades largas, como otro tipo de materias donde tienen muchísimo más para leer. Entonces aprovechen que no es una materia tan larga y que, digamos, tienen la posibilidad de promocionarla. Si ustedes llevan la materia leyéndola conforme vamos cursando, estoy segura que pueden promocionar. Los trabajos prácticos sí tienen recuperatorio también, pero generalmente como es, digamos, a libro abierto, generalmente, si ustedes leen, digamos, la bibliografía, el trabajo práctico está aprobado porque, digamos, sacan el contenido de la lectura. Así que no se preocupen, sí, tienen recuperatorio de todas maneras. Sí. Para rendir libre, ¿cómo sería? ¿Para rendir libre? Sí. Bueno, explico lo del alumno libre y algo que me acabo de acordar que es importante. Los alumnos libres se inscriben en la mesa, pero 10 días antes de la fecha de examen. Por ejemplo, la fecha de examen es 26, hoy.
ustedes me tienen que escribir el 16, 10 días antes, y solicitarme las pautas del examen. ¿Por qué? Porque el examen libre tiene la característica de que tiene una parte escrita y una parte oral. Entonces ustedes me escriben 10 días antes, les doy las pautas, tienen un tiempo para hacer, digamos, para resolver esas pautas, yo les hago una devolución de si está aprobada o no la parte escrita, y si está aprobada, van a rendir con los alumnos regulares en la mesa de los regulares, ¿sí? Pero tienen que aprobar previamente la parte escrita, por lo cual, sí, ustedes me tienen que escribir con anticipación, 2 semanas antes. En el aula virtual también está escrita esta parte de los alumnos libres. Tienen que escribirme con anticipación para que yo les entregue las pautas para rendir. Ustedes presentan un trabajo, lo aprobamos y van al examen final en las fechas que fija la universidad, ¿sí? Por ejemplo, hoy 26, me tienen que haber escrito el día 16 o antes para recibir las pautas del examen de la parte escrita de los libres, ¿no? La compañera preguntaba la condición de libres. Y me hizo acordar a otra cosa que es importante: solamente aquellos alumnos que estén en la lista oficial del SIU son los alumnos que están en condiciones de regularizar o promocionar la materia, ¿sí? Entonces, la clase que viene, seguramente, o en el transcurso de la semana, voy a subir al aula virtual la lista oficial del SIU. El SIU a mí me da una lista oficial de inscriptos, de matriculados. Entonces, ustedes se fijan si están en esa lista. Si no llegaran a estar en esa lista oficial, tienen que comunicarse con sección alumnos o a la coordinación para ver cuál es el problema de por qué ustedes no están inscriptos en esa lista oficial. No puedo inscribir yo alumnos fuera de esa lista, no es mi competencia, no puedo yo inscribirlos. Después ustedes no van a tener, digamos, no van a ser como legales dentro de la cursada, ¿sí? Yo no les voy a poder poner la asistencia, ni voy a poder pasar la nota del parcial a ninguna parte si ustedes no están en esa lista del SIU. Por favor, les pido, chequeen cuando la subamos, yo la voy a subir si ya está en el transcurso de la semana, chequen que ustedes estén en esa lista oficial que les va a permitir acreditar al final de la cursada la materia, ya sea como regular o como promocional. Eso es súper importante, para que no cursen y después ustedes, si no están en el SIU, no van a poder, digamos, tener la acreditación de la materia, ¿sí? Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta? Buen día, profe. Buen día. Cañazares, David te habla. ¿Cómo le va, David? Dígame. Un día el horario, pero bueno. Disculpe, la pregunta, perdón que haya llegado tarde, en que nada. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, soy nuevo en este sistema, mucho no me gusta, pero bueno. Sí, es raro, se siente raro, sí lo entiendo. Lo entiendo. Sí. La pregunta era, ¿el material usted lo sube? Sí, eso, con respecto a la bibliografía, ¿no? La bibliografía, y le decía a los compañeros, la bibliografía va a estar subida al aula virtual. De hecho, si ustedes ingresan ahora al aula virtual, van a poder ver que ya tienen la unidad número 1 que vamos a desarrollar hoy, y tienen también el material de estudio que corresponde a esa unidad 1, que en realidad el material de estudios es el compendio de ciencia política de Artemio Luis Melo, ¿sí? En el tomo 1. Ese tomo que ustedes, digamos, lo van a poder descargar del aula virtual, contiene muchas o varias de las unidades que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de la cursada. Entonces, ustedes directamente pueden descargar el material del aula virtual, o si no, se los puedo dejar, que el año pasado lo hicimos de esa manera, al lado de la Facultad de Humanidades, en la fotocopiadora. Ya dejé el archivo el año pasado, debe seguir ahí. Si ustedes piden teoría política, ¿sí? De la profesora Lerma, entonces van a poder encargar la impresión de ese material. Por el aula virtual, por la fotocopiadora que está al lado de Humanidades, ya lo dejamos también ahí el año pasado, o si por algún motivo ustedes no pudieran descargarlo, me escriben y veo la forma de hacerles llegar el material. Por alguna forma o de alguna manera, quiero que ustedes se puedan encontrar con ese material, así que por favor, si no lo pueden descargar, si no lo encuentran, me avisan y
vemos cómo hacemos para que yo se los haga llegar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dar inicio, les voy a compartir pantalla. Vamos a dar inicio a lo que sería, me dicen por favor si la pueden ver, así. ¿Se puede ver la pantalla compartida? Bien. Bueno, entonces vamos a, como les decía, trabajar hoy con la primera unidad temática del programa, que es una unidad corta en relación a las demás unidades que ustedes van a encontrar en el programa, ¿sí? Y la lectura de esta primera unidad la van a encontrar a partir de la página 58 del compendio de Melo, ¿sí? Al cual los voy a remitir y los voy a invitar a que descarguen y puedan ya comenzar a leer, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar hoy es con las problemáticas acerca de la teoría general de la ciencia política, ¿sí? Y acá me gustaría comenzar diciendo que la teoría política es un modo de conocimiento científico, ¿sí? Y es un modo de conocimiento científico porque nosotros vamos a ver que tiene la característica de ser objetivo, ¿sí? Y el objeto de estudio, ¿sí? En este caso, en el caso de la teoría política, va a ser la realidad política. Ustedes, en la primera parte del compendio de Melo, que es nuestra bibliografía, la bibliografía con la que vamos a trabajar las primeras unidades, específicamente en el capítulo 1, ¿sí? Van a encontrar algunos conceptos básicos, ¿sí? Que no vamos a profundizar aquí porque ustedes los van a estudiar seguramente en Introducción a la Ciencia Política. Pero sí, voy a darles algunas ideas generales, ¿sí? A modo de introducción, y los voy a invitar a que lean este capítulo 1, que es introductorio y que no es específico de la unidad número 1 del programa, pero sí lo hemos puesto como una bibliografía complementaria, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros, ustedes van a poder ver ahí en esta bibliografía complementaria, que si hablamos de conocimiento, y en lo que se refiere a nuestra materia, podemos decir que el estudio se centra en lo político, ¿sí? Se centra en el conocimiento de lo político más que en el hacer política, ¿sí? En el conocimiento nosotros vamos a encontrarnos con que existe una relación entre un sujeto y un objeto. Un sujeto que es cognoscente, ¿sí? Y un objeto que nosotros vamos a estar conociendo o que queremos conocer. En esta relación, o mejor dicho, en esta interrelación entre estos dos miembros que les acabo de mencionar, que es el sujeto cognoscente y el objeto, ¿sí? Lo que busca el sujeto cognoscente, que vendríamos a ser nosotros, es aprender ese objeto, ¿sí? Pero manteniendo su independencia. Es decir, que en este aprender, ¿sí? Al objeto no vamos a buscar nosotros modificarlo, ni nos vamos a confundir con él, ¿sí? El objeto del conocimiento político, nosotros a ese objeto lo vamos a denominar realidad política. Y quiero que esta palabra, estas dos palabritas, queden ahí, ¿no? Realidad política, ¿sí? Una realidad, ¿sí? Que es distinta a la realidad social. Aunque debo aclarar acá que esta realidad política se encuentra inmersa en la realidad social, ¿sí? Realidad social y realidad política que vamos a ver más adelante y específicamente cuando nosotros conversemos acerca de la unidad 2, ¿sí? Que se refiere específicamente a realidad política y acción política, ¿sí? Entonces, la teoría política es un modo de conocimiento científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque participa de algunas características esenciales de lo que es la teoría científica, ¿sí? Y en este sentido podemos decir que su saber es objetivo, ¿no? Que se adquiere con un método científico, ¿sí? Y que resulta transmisible intersubjetivamente, o sea que se puede transmitir de persona a persona. Esa objetividad, ¿sí? En esa objetividad, perdón, el conocimiento busca aprender al objeto,
¿sí? Que en nuestro caso, como yo ya les mencionaba, es la realidad política, ¿sí? Acá no nos vamos a basar en juicios de valor, ¿sí? O cuestiones subjetivas, ¿no? Porque ahí perderíamos este carácter objetivo, ¿sí? Que tiene trabajar con el método científico. Entonces, para el método científico ustedes van a poder ver en la unidad, no en la unidad, sino en el capítulo número 1, que es la bibliografía complementaria, que el método científico tiene o va pasando por diferentes etapas: observación, descripción, clasificación, todas las que tienen ahí: medición, aceptación, recusación, bueno, intento de explicación, deducción. Todos estos pasitos, ¿sí?, que tiene el método científico, se los explica uno a uno en la bibliografía complementaria que yo les decía, que es el capítulo 1, donde nosotros no vamos a entrar porque ustedes lo van a ver en otras materias, incluso me parece que está en filosofía, que la van a tener ahora después de esta clase. No estaba en primer año. Al cambiarse el plan de estudios, filosofía, creo que era de tercero o de cuarto año, filosofía ahora está en las materias de primer año. Seguramente van a tocar ahí un poco del método científico, ¿no? Pero bueno, básicamente es, digamos, para darles una introducción, es lo que ustedes van a poder leer del capítulo 1, ¿sí?, del compendio de Artemio Melo, que es nuestra bibliografía de estudio. Bien, ahora sí, ya adentrándonos un poco a la unidad número 1, podemos decir que la teoría política, bueno, un poquito volviendo a lo que veníamos hablando hace rato, la teoría política está enfocada como un conocimiento científico de lo político, ¿sí? Este surge a finales del siglo XIX y se afianza en el siglo XX, ¿sí?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De aquí que nosotros vamos a poder distinguir una teoría política moderna de una teoría política tradicional, ¿no? Y esta última, y me refiero a la tradicional, es llamada así tradicional porque tiene un pensamiento filosófico que data de Platón y de Aristóteles, ¿sí?, del cual van a surgir varias corrientes doctrinales. La teoría política moderna, ¿sí?, que es en la que nosotros nos vamos a centrar, va a reconocer su objeto de estudio, como ya les decía, en la realidad política, ¿sí?, ampliándola más allá del Estado, ¿sí?, porque como ustedes saben, la realidad política no solo se conforma con el Estado como cosa pública, sino que dentro de esta vamos a poder encontrar otras cuestiones, como por ejemplo los partidos políticos, las asociaciones, los medios de comunicación, ¿sí? No es solamente el Estado. Vemos que dentro de esta realidad política hay otras cuestiones importantes que también hacen, ¿sí?, a esta realidad política. Entonces, antes de entrar de lleno en la problemática que vamos a trabajar hoy, que es la problemática de la teoría general, ¿sí?, de la ciencia política, me gustaría citar un concepto de teoría política que el autor Melo nos brinda, ¿sí?, y el cual la concibe, si ustedes ven el Power, ahí está el concepto, como el conjunto sistemático de proposiciones o generalizaciones basadas en el análisis de hechos o fenómenos que conforman la realidad política, ¿no? Y esto es porque la teoría, ¿sí?, como yo les mencionaba antes, es el resultado, ¿sí?, de una observación, ¿sí?, toma hechos, ¿sí?, para clasificarlos, para explicarlos, va a utilizar la lógica de la ciencia, que en la ciencia se denomina hipótesis, ¿sí? Estas hipótesis van a poder ser verificadas y se van a convertir posteriormente en leyes. Aquí, y como nota característica, podemos afirmar que no vamos a utilizar juicios, ¿no es cierto?, de valor, como los utiliza la doctrina política, por ejemplo, ¿no?, la filosofía. La teoría política, ¿sí? Perdón. Voy a dar ingreso a... Espérenme. Sí,
¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No sé si alguien me habló, por eso paré la clase. Bien, bueno, sigo. La teoría política, de forma general, ¿sí?, va a abordar, nosotros vamos a abordar a través del cursado de la materia hasta julio, vamos a abordar diferentes teorías y de diferentes paradigmas que tiene la ciencia política. Con estos paradigmas nosotros vamos a poder mirar, ¿sí?, la realidad política y vamos a poder analizar un momento del presente o del pasado, ¿sí?, en un contexto determinado, ¿sí? Entonces, nosotros a través de estos paradigmas o de estas teorías vamos a poder tomar algún hecho, si se quiere, y vamos a poder mirar la realidad política analizando desde ese paradigma o desde esa teoría cuál sería nuestra visión sobre la realidad política, ¿sí? Nosotros vamos a entrar en el análisis de la primera unidad temática, ¿sí? Y aquí quiero decir, o quiero mencionar, lo vamos a ver más adelante en forma más detallada, que existieron intentos por crear, ¿sí?, una teoría general de la política. Intentos por sistematizarla, por organizar teorías o por organizar paradigmas que expliquen la realidad política, ¿sí? Organizarlas en un conjunto teórico que posea carácter científico, con todas estas características que les mencionaba del método científico. Entonces, para una mejor organización de la clase, vamos a partir de la problemática de si existe una teoría general de la ciencia política. Sería la pregunta, ¿existe una teoría general de la ciencia política? Eso como primer interrogante, ¿no? Luego de resuelto este primer interrogante, vamos a referirnos a la necesidad, ¿sí?, y también a la factibilidad, ¿sí? Concluido esto, o esta primera parte, si se quiere, vamos a poder abordar o vamos a poder conversar sobre las distintas concepciones o los distintos intentos que tuvimos a lo largo de la historia por sintetizar o por organizar estos paradigmas, ¿sí?, de la ciencia política. Entonces acá, y al final de la clase, vamos a entrar en dos corrientes, ¿sí? Una corriente denominada corriente clásica y otra corriente denominada corriente marxista o cosmogonía marxista. Finalmente, para concluir con esta unidad, vamos a dialogar sobre cuáles son las bases para la elaboración de una teoría general de la ciencia política. Todo esto como un pantallazo de lo que sería la unidad número 1, ¿no? Y los planteos que vamos a ir dialogando en esta clase, en esta unidad número 1. ¿Hasta acá alguna consulta? No. Bien, seguimos. Entonces, chicos, si tienen alguna consulta, me activan el micrófono porque como no estoy en la pantalla, no los veo a ustedes y ustedes a mí tampoco, porque estoy presentando el Power, directamente activan el micrófono y por ahí evacuamos la duda o la consulta o el comentario, digamos. ¿Profe? Le quería hacer una consulta. ¿Esta clase va a quedar grabada? No, las clases no quedan grabadas justamente para que, por una cuestión de que ustedes, digamos, tienen que cumplimentar el tema de asistir a clase y de estar presentes en clase, ¿no? Por eso muchas veces pasa que ustedes se conectan y después, por otras cuestiones personales, hacen otra cosa. Entonces, la manera de que yo tengo de que ustedes vengan a las clases y asistan a las clases es esa, ¿sí? Que ustedes... profe, sí. Te quería decir que pasa que yo estoy cursando otra carrera y justo me coincide Claro. los horarios. Por eso le decía al principio, esto es como si ustedes estuviesen cursando presencial. Ustedes tienen que tener la disponibilidad, que es un requisito para aprobar la materia, de poder estar en esta clase en el horario que ustedes elijan, ¿sí? Si yo estoy cursando otra materia, bueno, no, digamos, eso ya excede, pero ustedes es como si ustedes, nosotros por una cuestión de espacios, no lo hacemos, de espacios de la universidad no lo hacemos de manera presencial, debería ser presencial, digamos, la cursada. Si fuese presencial, no habría forma, digamos, de que vos estés en un lado y en el otro al mismo tiempo. Tenés que asistir a las clases porque asistir a las clases es tener el presente. Yo en cualquier momento de la clase digo, bueno, ahora fijan el presente en
la asistencia en el chat. Y ustedes van a tener que... Lo vamos a hacer ahora antes de empezar, ¿sí? A ver, vamos a hacer la práctica. Ahora se va a habilitar el chat para que ustedes pongan la asistencia. Lo vamos a hacer ahora antes de comenzar de lleno con cada planteo que les venía comentando de la unidad. Fíjense que en el chat ustedes pueden escribir, ¿sí? Y ahí ponen. Ahí me pusieron un montón de mensajes, chicos, no leo porque estoy en otra ventana. Ahí voy a poner asistencia. Bien, asistencia. Y ahí ustedes, por favor, pueden, muy bien, Marcelo, pueden poner su asistencia, número de documento o matrícula. Entonces, contestando la pregunta de la compañera, no va a quedar grabada la clase y ustedes tienen que poner la asistencia en cualquier momento, en el momento en que habilitemos la asistencia, ¿sí? Para que quede registrado y para que quede registrado, digamos, con el porcentaje que ustedes tienen que cumplimentar para aprobar la materia, que es 80% si quieren la promoción, 65% si quieren, si están en condición regular. ¿Sí? Muy bien. Profe, sí. Tengo una duda. Sí. Acá me sale una notificación que me dice que la llamada va a terminar dentro de 9 minutos porque las llamadas de grupo gratuitas tienen un límite de 1 hora. Bueno, eso es muy importante. Si nos llegara a pasar que se desconecta el aula, yo abro de nuevo el aula y ingresamos todo de nuevo. Si llegara a pasar. A mí también, a ver, voy a extender la llamada. Bien, gracias. Si nos llegara a pasar eso, ¿me pueden escuchar ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Si llegara a pasar eso, no se preocupen. Habilitamos de nuevo el link e ingresan todos de nuevo. Bien. Entonces nos vamos a apurar para que nos alcance el tiempo. Bien, entonces, bueno, comenzando entonces con el primer interrogante de todo lo que habíamos planteado al principio, ¿sí? Acerca de su existencia, el autor se plantea si existe una sistematización de los paradigmas, ¿sí? Y teorías bajo los cuales nosotros podemos analizar la realidad política, ¿sí? ¿Existe o no una sistematización, una organización de paradigmas y teorías por los cuales nosotros podamos analizar la realidad política? El autor va a concluir respondiendo que no existe o no tenemos una teoría general de la política, ¿sí? No podemos, quiere decir, encontrar un plexo organizado, ¿sí? De teorías y de paradigmas que se encuentren debidamente sistematizadas y que nos expliquen la realidad política. Sí, contamos con diferentes intentos a lo largo de los años por lograr este cometido, ¿sí? De sistematización. Pero, pese a los esfuerzos por sistematizarla, no han logrado estos intentos un grado de aceptación dentro de la comunidad científica, ¿sí? Entonces podemos ya llegar a la primera conclusión, ¿sí? En que contamos con intentos, ¿sí? De distintos paradigmas que quisieron organizar, ¿sí? Y sistematizar todo este conocimiento en un solo plexo normativo de la ciencia política, pero no ha tenido el grado de aceptación científica necesario no ha sido aceptado por la comunidad científica, ¿no? Entonces el autor va a referir que ante esta inexistencia, ¿sí? Se pregunta a qué se debe esta inexistencia de contar con un cuerpo organizado de paradigmas y de teorías que nos puedan ayudar a explicar o analizar la realidad política. Y él se refiere a que esta inexistencia se debe a la interferencia, ¿sí? La interferencia que nos traen las ideologías o las creencias, ¿sí? Hay una interferencia entre las ideologías y el conocimiento científico en rigor. Y esto se refiere a que nosotros muchas veces vamos a encontrar una conexión entre la teoría y la práctica, ¿sí? Una simbiosis entre estas, ¿sí? De las cuales se dan
sistematización, en realidad traen graves deficiencias en el orden científico, ¿sí? Lo que provoca en realidad es una deformación de la realidad política perdiendo objetividad. Porque ustedes recuerden que nosotros dijimos que el conocimiento científico es objetivo, ¿sí? Y cuando hablamos de creencias, ¿sí? Ahí ya perdemos la objetividad, porque en las creencias, en las ideologías, vamos a encontrar juicios de valor, ¿no? Entonces, cuando vemos las distintas teorizaciones de la ciencia política, muchas veces se mezcla, ¿sí?, la práctica ideológica con la ciencia como conocimiento científico, y ahí se pierde la objetividad. Nosotros nos vamos a centrar en la ciencia política o en la política como conocimiento riguroso, como conocimiento científico, ¿sí? Vamos a tener una mirada objetiva, y acá nos vamos a despojar, ¿sí?, un poco mucho de la ideología que nosotros podamos traer como consecuencia de nuestra experiencia de vida, ¿sí?, por lo que se nos transmite, por lo que nosotros estudiamos, ¿sí?, por las propias vivencias que traemos, digamos, con nosotros. Entonces, la teoría política deja de lado de la ideología y se ocupa, ¿sí?, como lo mencioné al principio, del conocimiento científico de la realidad política. Entonces, vamos a abordar, ¿sí?, abordada ya la primera cuestión de si existe o no un plexo, ¿sí?, o una teoría general, vamos a abordar un segundo planteo, y que es el planteo acerca de la necesidad, ¿sí?, de la necesidad y luego de la factibilidad. El autor, que es Artemio Melo, sostiene que hay una necesidad de contar con una sistematización de la teoría política, ¿sí? Esta es requerida por la investigación política, ¿sí?, para ordenar, ¿sí?, la acumulación de datos, ¿sí? La necesidad de sintetizar, ¿sí?, esta interrelación entre diferentes fenómenos, ¿no? Esto quiere decir que la ciencia política necesita sí o sí ordenar las teorías, sintetizar los conocimientos, ¿sí?, interrelacionarlos, ¿sí?, y es necesario sistematizarlos en un núcleo sólido, ¿sí?, que nos explique la realidad de los hechos que se van dando a lo largo del tiempo, ¿sí? En síntesis, la ciencia política, como cualquier otra disciplina, no puede prescindir de una teoría general, ¿sí? Necesita una teoría general. Ahora, en lo que se refiere a la factibilidad, ¿sí? A ver, me fui, me parece. Necesidad de la ciencia política, aquí. En lo que se refiere, digamos, a la factibilidad de sistematizar la teoría política, Melo va a sostener que esta respuesta no es terminantemente afirmativa, ¿sí?, por lo cual no va a descartar la posibilidad de que exista, sino que va a ser necesario realizarlo de una forma progresiva, ¿sí? Y que no vamos a estar exentos de obstáculos, ¿sí? Sistematizar es una teoría progresiva si hablamos de la ciencia política o de cualquier disciplina, ¿sí? Y acá Melo va a traer a un autor llamado Meynot, el cual va a proponer la elaboración de un esquema conceptual susceptible de transformarse poco a poco en un modelo que abarque múltiples variables, ¿sí?, que lo que hacen es condicionar el funcionamiento de la vida política, ¿sí?, y que establezca un estado de relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces, este esquema debe ser flexible y no rígido, pudiendo redefinirse porque siempre aparecen nuevos datos, ¿sí?, o la corrección de los datos que ya hemos recolectado, ¿no? Entonces podríamos concluir que esta tarea de sistematización no es un trabajo, ¿sí?, que es un trabajo que tiene que permitir una revisión, ¿sí?, constante de esos conocimientos, ¿sí?, que han sido vistos y estudiados con anterioridad. Por eso es que señala un carácter flexible en donde posibilite, ¿sí?, cambios de esta teoría con el paso del tiempo, ¿no? Entonces nos habla de que es factible. Dos cosas por ver que son los intentos de sistematización. Una es la cosmogonía clásica y otra es la cosmogonía marxista.
Si tienen la posibilidad de irlo viendo con el Power, que está en el aula virtual, está disponible como los temas de la unidad número 1, sería bueno, si no, al finalizar la clase también lo pueden descargar. La cosmogonía clásica es una corriente que encierra el pensamiento político occidental, les decía, que parte de conocimientos científicos que datan de la antigua Grecia, ¿no? Tiene una característica que se da en un espacio de tiempo amplio, ¿sí? Que esto lo que hace es darle una estructura heterogénea, ¿sí? Porque va a contener diferentes o distintos aportes y esta va a ser una de sus fortalezas, ¿sí? Al extenderse en un tiempo prolongado, se va a convertir en un conjunto de doctrinas más que en una teoría general, como nos dice el autor, ¿no? Les decía que su formulación se basa en una fundamentación ética, que tiene juicios de valor, que tiene juicios éticos, y todos esos juicios se orientan a la construcción de una forma política ideal, ¿sí? Esta cosmogonía está muy vinculada al pensamiento teológico, al pensamiento filosófico, ¿sí? Y en forma posterior va a tomar un enfoque que es histórico-sociológico, ¿sí? Podemos encontrar diferentes aportes de esta teoría o de esta cosmogonía. De manera general, podemos encontrar las formas de Estado, de gobierno, la idea del deber ser de los gobernantes, ¿sí? Y esto un poco está vinculado con lo que yo decía cuando les comentaba que se orientaba más a la construcción de una política, de una forma política ideal, ¿sí? Es una acumulación de doctrinas, ¿sí? Que se basan en el deber ser político, ¿sí? Su aporte es heterogéneo y es positivo esto en el sentido de que va a acumular un conjunto de doctrinas que son variadas, ¿sí? A la política, con pensadores que son brillantes de diferentes épocas, ¿sí? Idea de Estado, idea de gobierno, de liberalismo, ¿sí? Todo esto son aportes que nos da esta doctrina. Ahora, ¿cuál sería el aporte o lo negativo de esta cosmogonía? ¿Sí? Y en este sentido podemos decir que solamente va a terminar siendo un conjunto de doctrinas, no logrando el cometido que mencionamos al principio, que era ese plexo normativo, ¿sí? Aceptado por la comunidad científica. Por un lado, tenemos entonces esta cosmogonía, la cosmogonía clásica. Y luego tenemos la cosmogonía marxista, que es el segundo intento, ¿sí? O la segunda corriente que nos trae el autor. Y tal como su nombre lo expresa, su pensamiento va a estar delineado con aportes de Marx, ¿sí? A diferencia de la primera cosmogonía, posee aportes, menos aportes, no tantas doctrinas como la cosmogonía clásica, ya que es relativamente nueva, data de mediados del siglo pasado, ¿no? Lo positivo es su homogeneidad, ¿sí? Diferente a la anterior que acumulaba doctrinas, ¿sí? Y tiene en una apariencia una sistematización, dice el autor, un orden de los aportes teóricos, de los pensadores, ¿sí? Y además dice el autor que posee una cierta jerarquía de los fenómenos, ¿no? Y acá vamos a poder mencionar específicamente aportes de Marx, como el concepto de infraestructura, de superestructura, que nosotros lo vamos a ver en una unidad específica más adelante, ¿sí? Así que no se preocupen si por ahí esto de qué es infraestructura, qué es superestructura, no se preocupen que nosotros lo vamos a ver más adelante y vamos a poder ver bien a Marx, ¿sí? Y sus aportes dentro de lo que sería nuestra materia. Entonces, esta corriente, ¿sí? Bueno, como les decía, no solamente la van a trabajar o la vamos a trabajar en otra unidad, sino lo que ustedes la van a poder ver también en otras materias, ¿sí? Al marxismo. Pero volviendo a lo que yo les decía, les estaba comentando, esta tradición o esta cosmogonía, lo importante que me parece resaltar es que se caracteriza por su homogeneidad, ¿sí? Su sistematización, tiene un orden de aportes teóricos, ¿sí? Conocimientos que están jerarquizados, ¿sí? Esta corriente tiene como debilidad, ¿sí? Que en realidad postula situaciones que son
ideales o estáticas, ¿sí? Y que un poco se alejan de la realidad histórica, ¿sí? Nos permite aplicarlas en un momento determinado de la historia, ¿sí? Y no en otras realidades, ¿sí? En definitiva, termina expresando más una ideología, ¿sí? Que nos aleja de este carácter científico que nosotros hablamos al principio, ¿sí? Que debe ser objetivo en sus postulaciones y además debe tener la flexibilidad de poder ir cambiando con el tiempo para que nosotros podamos aplicar esta doctrina a otros tiempos y a otras situaciones. Bueno, de esto carece esta doctrina, ¿no? Y así vemos que ninguna de ellas ha podido sistematizar sus aportes, brindándonos una teoría general de la política. Y en consecuencia, entonces, vamos a llegar a la última partecita de la lectura que ustedes encuentran con Melo, y en este sentido, si no existe, el planteo sería si no existe una sistematización de la teoría política, ¿cuáles serían las bases para su elaboración, para la elaboración de una teoría general? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para nosotros tener una teoría general, ¿sí?, de la política? Y ahí el autor, Melo, nos va a repetir que existe, ¿sí?, en la actualidad una sistematización teórica, que no existe una sistematización teórica que esté aceptada y reconocida por la comunidad científica, ¿sí? Nosotros vimos que hubo intentos, pero que no han alcanzado el rigor científico. Y esta problemática debe ser superada por, como lo expresa Duverger, que es un autor que ustedes van a encontrar en el libro, que la construcción de una teoría general, ¿sí? ¿Cómo podemos construir una teoría general? Él dice que esta construcción debe basarse en la integración de dos cosmogonías, las cosmogonías que acabamos de ver, la clásica y la marxista, ¿sí? En lo que tengan de positivo cada una, ¿sí? Y que además debemos tener en cuenta el estudio del comportamiento político para crear una nueva sistematización política, ¿sí? Encontrar cuerpos teóricos que nos permitan comprender cuál es la realidad política en su evolución histórica. O sea, estos cuerpos teóricos que nos sirvan para analizar la realidad política de distintos tiempos, ¿sí? No como por ahí la marxista, que nos sirve, pero para analizar un tiempo determinado, un contexto determinado, pero que no podríamos aplicar, digamos, a otra realidad política. Entonces, bueno, hasta acá hemos visto la primera unidad, que tiene pocas páginas. Les pido que la lean a conciencia. Hay un trabajo que tienen que hacer ahora, en estos minutos que nos quedan, en el aula virtual. Y es un foro de presentación. Si ustedes pueden ingresar al aula virtual, van a ver que debajo de la unidad número 1 dice foro de presentación. No sé si lo ven, ¿lo pueden visualizar? Foro de presentación, ¿sí? Está al final de la unidad número 1. Ustedes ingresan al foro de presentación y van a encontrar una pestaña que dice añadir nuevo tema, ¿sí? En asunto, ustedes ponen presentación, ¿sí? Y después es un foro que nos va a servir para que ustedes digan cómo se llaman, quiénes son, que nos cuenten, por ejemplo, por qué eligieron esta materia, cuáles son las expectativas que ustedes tienen de la carrera en general, de la materia teoría política, si por ejemplo cursaron alguna otra carrera afín, ¿sí? También es importante, porque estos grupos de cursado suelen ser muy heterogéneos. Tenemos un grupo de personas que por ahí salen de la secundaria y es la primera experiencia, ¿sí?, universitaria que tienen. Hay otras personas que por ahí cursaron ya otra carrera afín, ¿sí?, y que la están haciendo de manera complementaria. Entonces, también para ver cuáles serían las herramientas que podemos trabajar a la hora de organizar los días de los trabajos prácticos, ¿no? Para ver con qué grupo contamos a la hora de planificar los trabajos prácticos. No sé quién me habla por el chat. ¿Alguna duda, alguna consulta? No puedo ingresar al aula virtual. Bueno, te tenés que matricular. Eso lo tenés que ver, no conmigo, porque yo no... lo tenés que ver, digamos, con el tema de... en coordinación, para ver por qué no te podés matricular. La verdad que desconozco por qué. ¿No? ¿Todos están matriculados, los que están conectados? ¿Alguien, mejor, cambio la pregunta, ¿alguien no se pudo matricular?
porque recuerden que usamos el aula virtual mucho, entonces, sobre todo para la comunicación, para los trabajos prácticos, para los parciales. Entonces, Lorena, tendrías que hablar con alguien de coordinación para ver cómo... Lo mismo Natalia, sí, por eso es importante que se puedan conectar, porque ahí también va a estar la lista oficial del cursado, ¿sí? Entonces, si ustedes no están, no pueden matricular. Bueno, es un problema que debemos solucionar a la brevedad. Voy a hablar con la coordinadora, en todo caso, y les voy a poner un aviso a ver qué ella me dice. Ah, pero no van a poder leer el aula virtual. Claro, no van a poder leer el aula virtual. Sí, no sé cómo entrar. Se tienen que matricular. Solo nos dijeron que debemos esperar. Sí, la verdad que desconozco cómo es el trámite ahí administrativo para la matriculación. Si yo los puedo matricular, encantada los matriculo, pero no conozco cómo hacen ellos para matricularlos. Los demás, ¿cómo se matricularon? A ver, active alguien el micrófono y le contemos a los compañeros, quizás ellos pueden seguir los pasos que ustedes siguieron. Ana, por ejemplo. Terminaba la inscripción desde la oficina de asistencia de alumnos, tienen que subir los papeles para que los de dibujo virtual nos matriculen, que eso ya es aparte. Y dejaron un número de atención ese día que fuimos a las presentaciones. Bien. Noeli, ¿podés dejar en el chat el número que te pasaron para compartirlo con los compañeros y que ellos se puedan comunicar directamente y puedan hacer el trámite para matricularse? ¿Tenés a mano, Noeli, el número para compartirlo? El número no lo tengo a mano. Ah, bien. ¿Alguien tiene el número a mano que lo haya anotado, que lo pueda compartir? Si lo tienen, lo dejan en el chat. Bueno, los que se pudieron matricular pueden ingresar al aula virtual, al foro de presentación en estos minutos que nos quedan, hasta las 10:30, descargar bueno, pueden ahí chusmear un poco la página del aula virtual, van a ver que tienen el temario de la unidad número 1, que tienen el Power también para descargar, que tienen el libro de Artemio Melo para descargarlo, donde tienen por lo menos las 6 primeras unidades están en ese libro. Ahí nos compartió Ana y Benjamín, nos comparten el número para que los que no se puedan matricular, los que no están, matriculados, lo puedan hacer consultando a ese número, ¿sí? ¿Todos han dejado asistencia? Sí, profe. Por favor. Bueno, voy a entender que entonces todos los que ingresaron hoy en este horario, que me dejaron la asistencia, eligen el turno de la mañana, ¿sí? Siempre recordándoles que ustedes tienen que tener la disponibilidad horaria para estar en clases y cursar la materia, ¿sí? Si yo no tengo la disponibilidad de la mañana, tengo la opción de la tarde, de cursar a la tarde. Pero tienen que tener la posibilidad porque es uno de los requisitos de aprobación de la materia, ¿sí? Esto es una materia que debería ser presencial, no lo es por cuestiones edilicias, pero al menos, ya que es virtual y tenemos por ahí la posibilidad de conectarnos desde cualquier lugar, tenemos que estar presentes en la clase, ¿sí? Bien, eso sería. Bueno, si no hay dudas, no hay consultas, los voy a liberar, los voy a dejar en el aula virtual para que estos 20 minutitos... ¿A qué hora empieza la otra clase? ¿10:30? Sí, profe, a las 10:30 comienza. Bien, la clase de las 10:30 es así, creo que dura las 2 horas, intensa. Así que se toman estos minutos para ver el aula virtual, descargar. Cualquier consulta me la dejan por... Ay, alguien se está conectando. Me la dejan por el chat. No, me la dejan por la mensajería del aula virtual o por mail, ¿sí? Y están liberados. Los que quieran desconectarse del chat están liberados. ¿Cómo había dicho?